No se trata de pensar qué conviene. Justamente va a aparecer algo del orden de la trascendencia cuando dejemos de preguntarnos qué conviene, ¿no? Y simplemente encontremos modos de ser más felices, de estar juntos, de que valga la pena, ¿no? De para qué estamos acá. Yo creo que tiene que ver con eso. No sé si la figura es Dios, cuál Dios, un Dios. Eso no, la verdad es que no lo sé. Pero sí creo que algo que produzca la posibilidad de descentrarse, de salirse del posibilismo, del utilitarismo, sobre todo de la especulación que se nos impone, no nos damos cuenta de qué modo, como una lógica de la inferencia cotidiana, más práctica, más obvia, es la financiarización de la vida en un nivel muy, muy empobrecedor y muy cruel. Cuando podamos salir de eso, estaremos en Dios, llámalo como quieras, pero seguro que ese mundo va a valer más la pena. Este programa es una mezcla entre La Mora Jiménez y Althusser. Eso nos propusimos armar para este miércoles a la noche, y por eso invitamos a una persona muy especial, que es la doctora en Ciencias Sociales Natalia Romé, además magíster en Comunicación, licenciada en Ciencia de la Comunicación. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Yair? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, a todas. Muy bien, muy bien. Con la excusa de discutir el futuro y las utopías, Natalia, la otra vez compartimos un panel, me dejó pensando un montón de cosas, y la pregunta con la que queremos iniciar, que es muy amplia, es si han muerto las utopías y vivimos... Hablaba con un compañero y me decía que Nicolás Casullo tiene un libro en el que en su primer capítulo habla de la revolución como pasado. ¿No es cierto? Esta idea de que después de la caída del muro, la revolución empieza a tener reminiscencias de, no abre nuevos mundos, sino que remite a tiempos anteriores, incluso a tiempos gloriosos, una mirada hasta casi romántica. ¿Nos hemos quedado sin utopías, Natalia Romé? Qué pregunta. Son las 10 de la noche. Dale. A 10 y 12. Bueno, no, primero mencionar ese libro de Nicolás Casullo que se llama Las Cuestiones. Las Cuestiones. Es un libro hermoso que escribió, que se publicó en el 2006-2007, porque Casullo falleció en ese momento. Y es un libro tremendo porque él ahí recupera esta pregunta, ¿no? Y termina preguntándose por la religión, ¿no? O sea, va desde la crítica a esa experiencia del marxismo, de la lucha armada, de la vida atravesada, tomada por la idea de revolución, y qué nos hace como sociedad, como comunidad, que esa idea haya caído, ¿no? Y esa idea, a mí hay algo que me interesa mucho, que es que traía consigo algo que no hemos logrado reponer, que es algún tipo de relación entre lo justo y lo verdadero. Cuando Casullo dice el único modo en el que podemos pensar hoy la revolución con su densidad política, cultural, histórica, no todas estas formas de mentar la revolución, revolucionate, revolvete, no sé cuándo, porque esa también es una de las formas de la muerte de la idea de revolución, solamente se nos aparece como pasado. Y claro, bueno, hay un elemento sobre el que él está hablando particularmente, que es la revolución traía algo del orden de la promesa. Y una promesa que tiene una cuota de religiosidad, ¿no? Algo del orden de una comunidad en torno de una esperanza, y esa esperanza o esa expectativa o esa escatología tiene que ver con que hay un otro mundo más allá de este mundo, y que ese otro mundo es un mundo de justicia, ¿no? Es un mundo de justicia y de verdad. Claro, eso es una figura de la utopía, es una figura que sirve en todo caso para orientarse, para seguir caminando, pero sobre todo para tramar lazos, ¿no? Para detectar con quiénes afectivamente, por sobre todas las cosas, podemos construir ese horizonte común. Y efectivamente hay algo que hemos perdido, no aquí en Argentina, no en América Latina, sino como cultura, ¿no? Que es esa promesa, algo del orden de ese horizonte. Hay utopías, yo diría son utopías tecnoinformacionales,
totalmente tomadas por figuras de la tecnología. Esa es la única, el único conjunto de decires de futuro que aparecen más o menos figurables, más o menos representables hoy, son tecnológicos. Lo que nos faltan son utopías políticas, ¿no? No es que no las haya, yo sí creo que hay zonas, procesos, movimientos donde eso está. Y ahí lo justo es mencionar al feminismo. Los feminismos son hoy una de las pocas fuerzas políticas que logran construir algo del orden de un horizonte utópico, fragmentado, roto, problemático, polémico, como sea, pero hay algo ahí. Entonces no es que las utopías están muertas, pero no tienen una forma que nos oriente colectivamente, mucho menos masivamente, y eso... Lo peor de esa noticia es que no empobrece el futuro, sino que empobrece el presente. Perdón, tirabas dos conceptos que me parece que están más que en discusión, que tienen que ver con lo justo y lo verdadero, que son dos conceptos que viene a poner en discusión también este proceso de ascenso de nuevas derechas, de vieja derecha, de fascismo del siglo XXI, que tiene que ver con la idea de lo verdadero y con el acceso a la verdad y con los modos que hemos tenido de acceder a la verdad a través de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Hay algo muy presente, venimos de un show antivacunas con el hombre imán en el Congreso, y hay una crítica a la ciencia como método de acceso al conocimiento, a la verdad, a lo que nos trasciende en la mera inmediatez. ¿Cómo es eso en términos de también pensar una revolución que siempre tuvo una mirada racional al fin y al cabo, una lectura, una interpretación de mundo para transformarlo a partir de patrones que tienen que ver con la ciencia, con el acceso al conocimiento? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden decir en relación con eso. Hay procesos políticos muy concretos de destrucción, no de la ciencia. Yo creo, no es la ciencia en general lo que hoy está asediado, atacado, son ciertas zonas de la ciencia. Piensen, por ejemplo, recientemente la Universidad de Chicago cerró un montón de departamentos, institutos y carreras vinculadas ¿a qué? A las humanidades y a las artes, ¿sí? No son las ciencias en general, las neurociencias andan perfecto, la cibernética anda perfecto, ciertas ramas mainstream de la economía andan perfecto, ¿no? Entonces, lo que estamos hoy viviendo es una mutación en el reparto de los saberes. ¿Qué saberes van a construir el horizonte de lo verdadero en los próximos años? Eso es lo que está en cuestión. Y además, sobre todo, ¿quiénes van a acceder a la producción de esos saberes? ¿No? Toda la avanzada en contra de las universidades, no solo el desfinanciamiento y la destrucción flagrante que vivimos en este país, sino también las formas de censura, de persecución, ¿no? Que a veces tienen que ver con desfinanciamientos en universidades que tienen lógicas privadas de financiamiento, ¿no? Pero finalmente lo que eso está produciendo a escala global es una transformación epistemológica, ¿no? ¿Qué se investiga? ¿Con qué palabras? ¿Con qué categorías? ¿Con qué conceptos? Y eso lo que construye es una idea de realidad. Entonces, esa es una dimensión que hay que pensar no en contra ni en términos de declive o crisis de la ciencia, sino de ciertos saberes, ¿no? Y por supuesto, ahí lo que cae fuertemente es el pensamiento crítico. Son las humanidades, las ciencias sociales, las artes, en lo que tienen de procesos no adaptacionistas, no como técnicas adaptativas al futuro que viene, sino como espacios para pensar. Pero yo diría otra cosa, que es lo que por lo menos a mí me preocupa más y que tiene que ver con este libro de Casullo, las cuestiones que mencionaba, que es, yo creo que hay otra cosa que está rota hoy, antes que preocuparnos por cierta declinación del estatuto de la ciencia en lo que tiene de saber legítimo, que con todas las críticas que podamos hacer, yo diría, toda sociedad supone una forma de división del trabajo intelectual y manual, ¿no? Digamos, y eso supone, por supuesto, violencia, jerarquías, pero la ciencia moderna, tal como la conocíamos, por lo menos en sus términos ideales de replicabilidad, de criterios de verdad que no tienen que ver con la pertenencia, ni con la procedencia, ni con quién los pronuncia, bueno, eran la forma de producción de saber más democrática que habíamos producido como civilización occidental, por lo menos. Entonces, que eso esté puesto en cuestión es grave, tiene una gravedad particular. Pero yo creo que hay otra cosa, y que diría atañe fuertemente al campo más amplio del orden de la vida en común, sobre todo de la comunicación, de la práctica comunicacional en el espacio público, que es el lazo comunitario. Lo que está roto hoy, me parece, y que tenemos que reparar más urgentemente que las instituciones científicas, es una comunidad que valore un horizonte de verdad.
una comunidad que comprenda que si no nos damos unos criterios comunes para establecer lo verdadero y lo falso, los sectores más débiles de esa sociedad no van a tener forma de nombrar las injusticias, ¿no? Porque cuando todo está puesto en cuestión, cuando todo es relativo, cuando todas las opiniones valen lo mismo, cuando hay una suerte de indistinción entre los discursos y los saberes, gana el que tiene los fierros, gana el que grita más fuerte, gana el que tiene un poder material y concreto para imponer sus ideas. Entonces, en ese terreno de desconcierto general, gana el más fuerte y no el más sabio, ni el que tiene la justa razón, pero además lo que sucede es que hay demasiados seres, demasiadas sensibilidades desorientadas, sufriendo por esa incertidumbre general, por esa caída de criterios para ordenarse en la vida, que están desesperados por algo que les permita orientarse, ¿no? Y entonces hay una mayor disposición social a tomar por válida cualquier afirmación que se muestre lo suficientemente convincente, lo suficientemente taxativa, y entonces eso también nos permite entender no solamente la crisis de los saberes, sino también por qué esa crisis hace carne en tantos sectores, ¿no? ¿Por qué se cree de esa manera, con ese nivel de apego rígido a teorías que son absolutamente absurdas? Bueno, lo que tenemos que leer ahí es que hay una necesidad de creer. Entonces, ¿qué hacemos con ese orden de la creencia, que es precientífico, ¿no? Que es afectivo finalmente? 10 reflexiones distintas que se me vienen. Lo primero tiene que ver con lo religioso, lo que traías, como también lo traíamos en la introducción del programa, lo apocalíptico de algunas lecturas sobre la religión, la discusión entre el futuro protestante y el futuro católico apostólico romano, pero también esta idea de las pasiones en la política, ¿no es cierto? Yo acá a veces me tomo dos atribuciones. Una es discutir la idea que hace poco dijo Cristina: no hay que enamorar, hay que representar. Yo, Cristina, ya te lo dije un montón de veces, yo sé que escuchas esta radio, no estoy de acuerdo. Para mí hay que enamorar, hay algo de lo irracional que hay que tratar de canalizar. Y después, algo que la otra vez compartía yo también con Natalia, yo creo que nosotros resignamos algunas pasiones tristes, dice Bauman. Para mí no son esas pasiones tristes, sino que tienen que ver con el odio. Nosotros dijimos el amor vence al odio, que a mí me parece una boludez gigante, porque estamos descartando el odio. Todas las grandes revoluciones fueron motorizadas por el odio. El odio no es la bronca ni es la tristeza, el odio es una fuerza motora que puede impulsar transformaciones. Y desde cierta idea bien pensante lo descartamos, ¿no? Nosotros no odiamos. Digo, Jauretche también un poco, ¿no? Odian las minorías. Pero al mismo tiempo creo que resignamos algo de esas pasiones oscuras, ¿no? Existentes. A mí no me gusta la palabra odio porque me parece demasiado psicológica, como demasiado individual. No termino de ver, entiendo lo que decís, no termino de ver que ahí haya un afecto político. A mí me gusta más la de la furia. La furia, el hartazgo, ¿no? Me parece que ordena mejor un horizonte político, porque invita no a soñar con la destrucción del otro, sino a poner un punto, ¿no? Decir, hasta acá, loco. O sea, a partir de ahora no aguantamos más cualquier cosa, ¿no? Me parece que odio es un afecto de la derecha. Lo digo así. Pero eso no quiere decir que las sensibilidades democráticas, las sensibilidades emancipadoras de las izquierdas, ¿no? No puedan darse unas formas de eso, de la furia, ¿no? Me gusta esa idea. Me gusta la idea de la furia travesti, por ejemplo, ¿no? Hay algo de recuperar eso. Pero además, otra cosa voy a decir. ¿Cuáles son las categorías y los nombres para las sensibilidades? No es algo que corresponda resolver en una mesa entre ni líderes de opinión, ni comunicadores o comunicadoras, ni científicos, ni académicos. Los nombres para las pasiones, para esas que movilizan, se tienen que construir en un proceso de experimentación real por cuerpos reales en procesos colectivos. Entonces, si es odio, si es furia, si es hartazgo, eso es lo que hay que tramar, eso es lo que hay que producir, porque finalmente va a ser eficaz o no si efectivamente acontece ese proceso de entramamiento, ¿no? De tejer qué es lo que cada quien
percibe, siente, experimenta en su cuerpo, en su cotidianeidad, en qué medida ese nombre puede nombrar un padecimiento y puede abrir un horizonte de acción, de intervención, de arrojo. Me parece que estamos demasiado acostumbradas y acostumbrados a la palabra de diseño, ¿no? A esta idea de... Al marketing político. Claro, de decidir en una suerte de laboratorio cuál es la categoría que nombra, que menta, que con esa idea de emociones, ¿no? Que es una idea muy superficial. De lo que se trata es de otra cosa, es de construir palabras que aten una confianza, y una confianza es tiempo. Es estar en el tiempo con otros, con otras, es conocerse, es entenderse, es producir algo nuevo que no estaba en cada uno individualmente. Ahí van a aparecer las categorías que nos orienten en un futuro virtuoso, digamos. Sí, un poco que nombrabas el feminismo y pensaba a la vez, bueno, el primer ataque de estas nuevas derechas va hacia esa trama social, que es sentimental, que es política, como nombraste, y que la propuesta de un mundo nuevo y mejor, con sus diferentes vertientes, ¿no? Porque creo que también no solamente el ataque al feminismo fue como fue, sino también a sus discusiones, que eso es lo que me parece que le hacía rico justamente ese espacio, ¿no? Que bueno, y que lograron desarticularlo o que esté un poco más apaciguado. Un poco que expliques ahí eso que mencionabas. Bueno, yo no puedo explicar eso en general. Yo te puedo contar que lo que a mí me parece, lo que intuyo de cuál es la razón de ese ensañamiento con los feminismos. Probablemente sean muchas y a mí no puedo pensar todas, ni mucho menos. A mí hay dos que me llaman la atención. Hay dos cuestiones que tienen que ver con lo que el feminismo representa, pero no representa en un sentido politológico, ¿no? Sino el movimiento histórico que el feminismo encarna. Por un lado es algo que las derechas a escala internacional, a escala global, algo de eso que se podría considerar como las vanguardias ideológicas de las derechas, ¿no? Sus referentes, sus voces, han caracterizado, y eso un poco los ubica en un lugar, yo diría, de vanguardia histórica, ¿no? Han caracterizado y han logrado leer a tiempo el fin de una época, ¿no? El fin de una época que en nuestro país, voy a usar una categoría muy incómoda y muy molesta, ¿no? Podríamos llamar postdictatorial, ¿sí? También podríamos hablar del periodo del Pacto Democrático, ¿no? A escala global, esa época estuvo muy tomada por una suerte de vanguardia tecnocrática, socialdemócrata, ¿no? Sí. Un pluralismo tecnocrático, ¿no? De la corrección política, un montón de figuras que con unas políticas de los organismos internacionales que se podían permitir una cierta tolerancia, ¿no? La tolerancia al pensamiento único, por decirlo de alguna manera. Ese arco epocal está en crisis hoy, claramente. Y en esa crisis confluyen muchas cosas. Confluye una crisis cultural, ¿no? De la promesa, de la última utopía fuerte, que fue la sociedad de la información, ¿no? Esa utopía de los 90, ¿no? La utopía del capital, pero utopía al fin. Y también una crisis económica concreta, real, material del neoliberalismo, de la forma como el capitalismo mismo respondió a su propia crisis de los años 70, la crisis del Estado fordista, del capitalismo fordista. ¿Quiénes logran nombrar esa crisis? Tenemos, por un lado, las vanguardias de las derechas, por otro lado, tenemos los feminismos, ¿no? Con una inteligencia muy notable, porque esa crisis tiene mucho que ver con un problema que es que el mundo, que la economía global no ha logrado resolver la caída del mundo del trabajo, ¿no? En los 70, la inteligencia del capital asume que ya no es posible ofrecer la promesa de pleno empleo como un pacificador social, ¿no? Cuando cae la promesa de pleno empleo, bueno, empiezan un montón de intentos, ¿no? La idea de la pobreza estructural, en todos los documentos del Banco Mundial desde los 80, por ejemplo, un conjunto de políticas de pacificación de los territorios. Como sea que lo queramos pensar, se despliegan un conjunto de estrategias que tienen que ver con pensar la caída del mundo del trabajo.
El feminismo, los feminismos teóricos como inteligencia le pusieron nombres, categorías, cabeza y cuerpos a esa situación, pensándolo como un problema, pensándolo como una estrategia, pensándolo como una politización posible, con todas las figuras de las formas de trabajo reproductivo no remunerado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una batalla que es muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con lo que está en juego, con el mundo que está en juego, con qué se va a hacer con ese problema, con qué va a hacer el capitalismo con ese problema y con las luchas reales y concretas que se van a dar en torno de ese problema. Esa es una cuestión. Hay otra cuestión, y es que algunas fuerzas políticas pudieron también encarnar en sus discursos, en sus modos de articulación, en sus formas de politización, esa caída del mundo utópico del neoliberalismo. Son aquellas fuerzas que lograron, primero, darse un lenguaje del conflicto, ¿no? Asumir que hacer política es dañar privilegios, y eso va a generar problemas, ¿no? ¿Cuántos sectores de las fuerzas de izquierda o democráticas a escala mundial lograron hacerse cargo de ese problema? Muy pocos, ¿no? Dar esa discusión, pensarla concretamente, producir consignas, ponerle el cuerpo a ese problema, ¿no? Hacerlo carne, hacerlo calle, hacerlo formas de organización. Los feminismos pudieron, y eso es tremendamente peligroso y es un gran potencial. Y la última cuestión que me parece fundamental de los feminismos, que a diferencia de otros discursos políticos, lograron atar consignas estructurales, de transformación estructural, consignas que finalmente pueden sonar muy abstractas, ¿no? Porque tienen una densidad de pensamiento sofisticada, digamos, con una experiencia concreta que puede reconocer cualquiera, ¿no? Hay pocos discursos políticos que logren atar un concepto, una lectura justa de una coyuntura, con una sensibilidad, con algo que te permite decir, claro, esto es lo que me pasa, ¿no? Esto es lo que vivo yo, esto es lo que vivo en mi casa, esto es lo que vivo en mi laburo. Como si hablas de crisis de cuidados, bueno, que no puedas darte un tiempo para lavar la ropa en tus múltiples trabajos, es una conexión ahí. Claro, ahí se abre un modo de ver, ¿no? Esto de que una vez que lo ves, ya no podés convivir con eso, y por lo menos vas a convivir con una incomodidad, pero eso es una chance para la organización política muy poderosa, ¿no? Y además, con la posibilidad de una transversalidad interclasista, internacional, ¿no? Digo, ahí hay algo muy interesante para pensar. Y creo que eso es algo de lo que detectaron, ¿no? Algunas zonas, algunas fracciones del capital, junto con otro problema muy material, que es la crisis de natalidad, que hay a escala global, ¿no? Digo, no nacen pibes, ¿quién va a laburar? Es un problema muy concreto y eso tiene mucho que ver con los debates del feminismo. No, me sumo a que tuvieron la capacidad, el feminismo y las derechas también, de internacionalizar un discurso, ¿no? Cuando siempre el internacional fue la bandera de las izquierdas revolucionarias, hoy, si vos lo ves a nivel global, está más ordenada la CEPAC de Donald Trump y los feminismos, por otro lado, que un proyecto político partidario que alguna vez se pensó. Me quedo pensando mil cosas, después me quiero meter con la discusión por la democracia y por si es compatible un proyecto de izquierda que dañe con el modo de la democracia liberal, pero antes te dejo, Gaby. No, quería hacerte nomás 17 preguntas. La primera. Bueno, tenemos, ¿cuánto? ¿10 horas? ¿Cuánto sí. tenemos para charlar? No, acá recién viste cuando hablaban, hay algo que me inquieta, cuando hablaban de las nuevas derechas y los feminismos, que de un lado las nuevas derechas lo que encontraron fue cómo inmiscuirse en el sistema de representación política tradicional y disputar el poder real, ¿no? Y en el caso de los feminismos, por ahí como un movimiento transversal, interpartidario, que también fue tomado en parte por una de las ideas que es la del feminismo liberal o que el feminismo de derecha era posible, etcétera, etcétera. Entonces, de un lado tenés un movimiento que tiene una disputa clara del poder y sabe para qué y cómo, y del otro lado hay como un movimiento social y un movimiento teórico que van como concatenados, pero no hay un poder que se esté disputando. No sé cómo lo ves vos eso. Súper interesante. Sin duda, esa es una de las encrucijadas del feminismo. Y yo creo que saltarse esa encrucijada, no volverla una materia de debate, de reflexión y de una astucia estratégica o táctica, un poco explica este
Bueno, esta experiencia frustrada que provocó desilusión y que provocó frustración de la articulación entre feminismos y política democrática en los últimos años. Capaz ¿no? en México capaz sea distinto eso, o salió de carambola. En México, no, no, México es para otro programa. La situación en México es muy delicada, es muy compleja. Ahí el feminismo es otro tipo de feminismo, porque es un feminismo de la supervivencia territorial cotidiana. ¿Sí? Está la vida en juego en los territorios en México y es otra la cuestión. Yo no diría que Claudia Sheinbaum expresa, es el resultado de un proceso feminista. Creo que en todo caso, en el mejor de los casos, es el resultado de un proceso virtuoso, de una alianza frágil entre algunas posiciones de un feminismo particular, que desde mi punto de vista es el más interesante, que son los feminismos populares, ¿no? Y una fuerza política que está construyendo en un territorio muy complejo, ¿no? Y que por suerte eso existe y está aconteciendo y hay que mirarlo con esperanza y con apoyo, pero no es una solución. No es una solución. México es una coyuntura delicada. ¿Puedo pasar a la pregunta 6? Sí. De la 1 pasó a la 6. Igual no te contesté, pero bueno, dale. No, pero entonces contestame la 1. Sigamos con la 1. Bueno, no, yo ahí lo que pienso es que efectivamente las derechas lograron poner en forma, articular políticamente una... Igual, la verdad es que me voy a desdecir, no estoy tan segura. Yo creo que lo que hay a escala global es una crisis hegemónica, es una crisis de bloque histórico y no hay algo así como una fuerza, una internacional de derecha unificada. Digo, ahí en el medio hay un montón de cosas. Lo que pasa es que cuando sos dueño de todo, las cosas son más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando estás produciendo política a favor de los que ya tienen todo el poder, y la verdad es que las cosas se ordenan, ¿no? Pero yo no veo que eso se esté articulando como una fuerza política consistente, con un proyecto, con un horizonte para el orden mundial, ni tampoco con un horizonte de modelo económico nacional, si estamos hablando de nuestro país. Entonces, no veo que ahí haya un éxito político, si entendemos por éxito político la constitución de un cuerpo político capaz de durar. Lo que veo es que las cosas vienen saliendo bien, básicamente pues sos el dueño de la pelota, el dueño de los dos arcos, el dueño de la cancha y el dueño de la entrada, ¿no? Por supuesto que esa no es la situación para los feminismos. El feminismo tiene que construir todo en una posición de desigualdad. Entonces, bueno, así son las cosas. Lo que sí diría es que hay algo que fue un error muy concreto, que fue precipitarse sobre la partidización o la traducción en términos de una lógica político-partidaria, institucional, que el feminismo viene a poner en cuestión. Entonces no era tan rápido, no era tan fácil, no se trataba de construir secretaría de género en todos los sindicatos, en todas las instituciones, protocolo por todos lados, y con eso habíamos producido una feministización de las estructuras políticas. Ese fue el error en todo caso. Incluso la otra vez hablaba con una compañera de esta radio y me decía cómo hubo cierta sectoralización de las políticas. Me decía, durante el kirchnerismo había política de género en el Ministerio de Desarrollo Social y no era necesario crear un ministerio de género que atendiera a eso, sino transversalizar una política en todos los ministerios. Bueno, buen debate, estamos repasados, vamos a ir a una tanda muy breve, ¿te quedas un ratito más, Nati? Por supuesto. Bueno, quédense ahí, muchos mensajes en el 11 3200 0530, volvemos de la pausa y los leemos, quédate que esto es Y si sale bien. 22:42 en la radio de las madres, en la Navidad de las Madres, mañana 4 de diciembre, aniversario de Eve de Bonafini, y estamos con Natalia Romé, doctora en Ciencias Sociales, hablando básicamente del futuro, ¿no? Que no nos afanen el futuro. Traía la idea de democracia, que es otra idea que me gusta discutir, como... yo vengo con esta. Está desencantado, hay que Estoy decir. muy desencantado. Siento que, no lo digo yo, lo dijo Cristina, lo dicen líderes internacionales. Hay cierta desafección democrática. Y también yo creo que hay una percepción muy distinta de la democracia entre quienes vivieron el 83 y quienes no lo vivimos, ¿no? Para quienes la democracia es un concepto antagónico a la idea de dictadura, un concepto de apertura, de toma de la voz pública, de disputa política por canales institucionales, y para quienes la democracia es un sinónimo de incapacidad, de incertidumbre, ¿no? Mi pregunta es
si ante esta insatisfacción democrática nosotros tenemos que seguir defendiendo esta democracia con sus limitadas capacidades, con sus elecciones cada 2 años para acceder a una pequeña parte del poder, o nosotros tenemos que salir a decir, muchachos, esto no es una democracia o esta democracia es una cagada. Porque después, si no, nos quedamos agarrados al statu quo y nosotros terminamos diciendo, defendamos los derechos, y ellos te dicen qué derechos, y al final tienen razón también. Bueno. Todos difíciles, Tranquilo, Natalia. Jair, Estás en la radio de Bebe Bonafini y podés decir lo que se te Gracias. ocurra. Lo primero que voy a decir es que democracia y sistema representativo, democracia y sistema republicano no son sinónimos. Bien, Eso es lo primero que voy a Me decir. bien. Iba a decir algo más polémico todavía. Dale, tirá. Hay pensadores, hay autores, cito uno, Bernard Manin, o Bernard Manin se escribe, que plantea concretamente, leyendo los textos de los constitucionalistas, ¿no? Por ejemplo, los debates que se dan en el Federalista, ¿no? En Estados Unidos, quienes escriben esa traducción de algo que es una idea regulativa, un horizonte o un principio, que es la democracia como gobierno de las mayorías o como autogobierno de los pueblos. Bueno, claro, eso es una idea, ¿no? Yo a esa idea la elijo con las 2 manos. El tema es cuáles son los procedimientos concretos con los que eso se materializa, cuáles son las instituciones, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? Y lo que dice Manin es el sistema representativo, tal como se fue mentando, básicamente el sistema republicano, con sus procedimientos, sus instituciones, está pensado para limitar la democracia. El problema no es la democracia, es la república. Sí. Eso dice este señor. Yo no soy vos no, politóloga, mirá. yo les cuento lo que dice un señor. No, pero a mí me parece que es interesante porque sí me parece que no hay que tirar al niño con el agua de la bañera. Entonces no se trata de democracia sí, democracia no. ¿Cuál sería la otra fórmula? ¿Imperio? No, ¿Cuál no sería la sé, otra fórmula? digo, Bueno. yo soy de los que cree que hay cosas por fuera del lenguaje que hay que traducir. Una monarquía. Claro. ¿No? No, el tema es, en todo caso, ¿cuáles son esos valores colectivos, esos principios de organización de la vida en común que queremos defender? Y además, cómo eso se convierte en unas instituciones, en unas reglas, ¿no? Tal vez es eso lo que tenemos que discutir, ¿no? Tenemos que discutir si efectivamente funciona el reparto de los 3 poderes tal como está tramado. Tenemos que discutir si el tamaño del Parlamento es adecuado, ¿no? Si hace falta que tanta gente esté produciendo leyes sobre el Día de la Mascota, el Día del no sé cuánto, la importancia cultural de no sé qué cosa, si eso tiene que ver con la producción, la construcción colectiva deliberada, ¿no? De un modelo de vida en común, de un horizonte de desarrollo, de buen vivir, o como queramos llamar, de confort, no sé. Tal vez es eso lo que tenemos que discutir. Pero en relación con esto otro que planteabas, me parece que hay otro trazo grueso que también es problemático, que es este de democracia o dictadura. Porque claro, si vos pensás en los 80... Bueno, claro, esto ya no tiene que ver con la cuestión más politológica o institucional, sino que tiene que ver con cuáles son las esperanzas, ¿no? También pensando en el sentido de cómo empezamos a conversar. ¿Cuáles son esas promesas que trae atadas la palabra democracia, ¿no? Y claro, bueno, cuando vos estás saliendo de un periodo dictatorial, bueno, democracia está cargada de unas esperanzas que tienen que ver con déjenme vivir y no me maten, ¿no? Como déjenme juntarme, más de 3 personas, qué sé yo, quiero votar, ¿no? Y yo creo que nuestra comunidad nacional supo hacer de eso algo virtuoso. Virtuoso en el sentido de construir ahí un pacto de convivencia, de unos límites. Esos límites son también una forma de reconocernos en los disensos, ¿no? Y eso estuvo bien con todas las discusiones que podamos tener. Y yo soy muy crítica, sobre todo de las concesiones que hubo que hacer para que ese pacto de convivencia funcionara. ¿Cómo cuáles? Bueno, ahí a mí me gusta esta idea de postdictadura, ¿no?
O sea, yo más diría, continuidad que... ¿Postdictadura habla más de continuidad que de ruptura? Sí, pero no en cualquier nivel. En un nivel muy específico, ¿no? Que es el nivel de la vida cultural y de la imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que cayó? Y bueno, por ejemplo, la imagen de revolución. Y bueno, eso fue un proceso histórico que excede nuestro país, nuestra coyuntura nacional. Pero no supimos construir otra figura de la promesa, de una transformación, de un otro mundo, de algo. Cayó eso, cayó algo del orden de la promesa, esa era la idea de Nicolás Casullo, pero también cayó la aspiración a transformaciones estructurales, ¿no? Y cayeron un montón de palabras, eso lo hemos conversado en alguna otra ocasión. Nos empobrecimos, se empobreció la relación entre cultura y política, ¿no? Y entre estética y política, ¿no? Entonces, por eso digo, es algo... ahí me gustaría mencionar a otro gran maestro de la comunicación en nuestro país, que fue mi maestro además, Sergio Caletti. Él decía, hay algo de la vida cultural, de la creatividad social que se juega en la cultura. Y eso es prepolítico, pero es condición de posibilidad de la política. La política va a ser tan rica, es decir, tan democrática, ¿no? Tan amplia, va a ser capaz de abrir el campo de las posibilidades, abrir el horizonte de futuro, abrir el hojaldre de los tiempos, si la vida cultural es lo suficientemente audaz, lo suficientemente creativa, lo suficientemente prolífica para que esas imaginaciones florezcan, ¿no? Una idea antagónica, que también te lo escuché a vos, no es mío, a la idea de la batalla cultural, ¿no? Sí, no es antagónica. No antagónica, pero... Claro, es otro modo de abordar el problema. La batalla cultural lo que dice, primero es la política, primero es el antagonismo y eso ordena la producción cultural, ¿no? Todo lo que se puede producir culturalmente está ya tramado por una zanja, por un antagonismo principal. Caletti decía al revés. La cultura es la que abre el campo de la visibilidad, el régimen de lo posible socialmente, de un modo muy caótico, ¿no? Con imágenes, con sensibilidades, con categorías ambivalentes, difusas, con imaginaciones. Y lo que hace la política es subjetivar políticamente eso, darle una forma de representación. Pero si ese primer nivel de la cultura, que es donde la sociedad se presenta ante sí misma, se ve quiénes somos, cuáles son las voces, cuáles son los repertorios, cuáles son las posibilidades, el nivel de la representación, ¿no? De la puesta en forma, de la articulación en discursos políticos, ya con sus promesas concretas, con sus referencias y demás, ya es pobre, ¿no? Entonces yo diría lo que cuando hablamos de postdictatorial, yo por lo menos, algunos compañeros con los que venimos pensando estas cosas y compañeras, pensamos eso, en qué medida se restringió, se empobreció, se debilitó esa proliferación cultural que tiene mucho que ver con el modo en el que la vida misma estaba tramada antes de la última dictadura militar, tramada con la política, ¿no? En algo que es cultural porque tiene que ver con el orden del sentido, ¿no? Del sentido de la vida, de para qué cuernos estamos acá, ¿no? Esa pregunta se responde con la producción cultural, no se responde inmediatamente con un discurso político. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Eso está cargado de religiosidad, de esperanza, de afecto, de imágenes, y yo creo que eso es algo que se empobreció, que se restringió, que cayeron palabras que permitían que la propia sociedad haga visible sus padecimientos. Una palabra muy concreta es la palabra oprimido, la palabra que nombraba y que además ordenaba la comprensión de la violencia estructural, ¿no? Y en cambio aparecieron la violencia como toda mala, como todas las violencias dan lo mismo, son todas igualmente malas. Eso es un balbuceo, es la imposibilidad de que la propia sociedad piense las causas de los malestares, ¿no? Y se moralice, y eso moralizó la política también. Eso también es profundamente postdictatorial. Están los buenos, están los malos, están los que tienen razón, están los que tienen razón. Y todo lo demás, ¿no? Y las causas, las consecuencias, los efectos, las estrategias, las astucias, las tácticas, ¿no? Yo creo que algo de eso hemos perdido, eso empobrece la democracia. Esa pobreza comunicacional, y ahí les tiro el fardo de ustedes, que son los que le ponen el cuerpo y la voz a la trama comunicacional, a la vida cultural, ¿no? de la sociedad, al campo de lo visible y de lo imaginable. Eso se empobreció. Y luego entonces lo que puede la política es menos, ¿no? La política puede menos, eso diría. Ahora, quizás, no sé cómo lo ves, eso tenga que ver con el hecho, viste que de lo que se habla es
la muerte de las utopías. Murieron como yo regaba una planta y otro día salí y no sé por qué estaba muerta y ya está, y se murió. Y en realidad antes de que las utopías murieran o entraran en un estado que parece terminal, hubo un enorme empequeñecimiento activo de quienes en teoría estaban ahí para liderar el camino hacia, ¿no? Como se han rápidamente como ido hacia el lado del posibilismo, y un día hablaste de justicia social, al otro día del Consejo de Salario, el otro día de acuerdo de salarios y precios, y después de subsidio a la desocupación. Así. Y en el camino de las representaciones culturales, de pronto, en los movimientos que hemos elegido como identificado como movimientos emancipatorios, no se ha quebrado la lógica de la industria cultural, la cadena de valor, la mirada efectista y utilitaria de la cultura por sobre cualquier idea de salir a discutir representaciones. Y eso ha sucedido en las mejores familias hace un ratito y sigue sucediendo. Entonces, en ese sentido, cuando yo te escucho, efectivamente, desde el odio, desde a favor del poder, lo que fuere, la derecha tiene una utopía y del otro lado no se sabe qué tenemos. ¿Cómo ves vos eso? Qué buen planteo. A ver, por un lado, yo no sé si llamaría a lo que ofrecen los discursos de las derechas una utopía. Una utopía individual por ahí, sí, hay ¿no? toda una discusión ahí no, digo porque a veces lo que pareciera que prima es un discurso bastante catastrofista, que más que un otro mundo posible, ¿no? Con sus imágenes, con sus promesas, pareciera que lo que ofrece es una especie de satisfacción catártica en este presente, ¿no? Que no le quito importancia, es un montón, ¿no? Porque eso, bueno, qué sé yo, ordena, te hace vibrar, te ofrece algo de esa experiencia de religiosidad sin el componente utópico, ¿no? Claro. Porque eso se lleva muy bien, esa catarsis, es muy presentista, diría, ¿no? Es muy ahora, ya, inmediatamente, lo que quiero es desplegar mi furia y gozar mi furia. Y eso se lleva muy bien con otro elemento que también es propio de estas derechas, que no son solo espirituales, no hablan solamente de sus lecturas de las viejas escrituras. Vieron que hay personajes que se dedican a leer las viejas escrituras y plantean, sino que también es una derecha profundamente gestionaria, algorítmica, de la administración de lo dado, ¿no? Bueno, porque finalmente el horizonte es el de preservar el status quo, por lo menos en el reparto, ¿no? Igual yo creo que no hay que convertir eso en un orden. Hoy no tenemos un orden global que funcione de esa manera. Hay que leer, me parece a mí, ese tipo de discursos, de discursividades, como discursos vanguardistas, que no es poco, pero los discursos vanguardistas son exploraciones, no son diagnósticos de una coyuntura, ni siquiera son propuestas sólidas de modelos de orden mundial. Son intentos de suscitar atención, de probar hasta dónde, ¿no? Pero ahí la verdad es que no se lee una propuesta sólida que vaya a funcionar para ordenar el mundo en los próximos 50 años. Pero vos no ves como una utopía, por supuesto, absolutamente imposible, ¿no? Pero en el planteo de yo voy a garantizar que si vos te esforzás y tenés talento, vas a triunfar y te vas a hacer millonario. ¿Eso no es una utopía? Yo no veo que nadie prometa eso. Yo creo que hay una astucia. Nadie está prometiendo eso. ¿No despertó esa ilusión Milei en su momento entre los jóvenes? No sé. Yo creo que en todo caso una promesa mucho más modesta, que es nadie te va a joder. Pero eso no es una. Ahí nadie asumió que nadie iba a vivir mejor. Y de hecho, cuando vos escuchás y conversás en la calle con cualquier persona, más bien lo que hay es un componente, que es un componente de lo religioso, pero no es toda la promesa religiosa, que es algo del orden de la expiación, de la depuración, ¿no? Bueno, hay que atravesar esto, hay que hacer que el esfuerzo valga la pena, pero nadie sabe muy bien cuál sería la figura concreta de que valga la pena.
Yo no veo que haya imágenes fuertes de cuál es esa sociedad prometida a la que estaríamos yendo. Ni los que se esfuerzan, ni los que no se esfuerzan, ¿no? Más bien la promesa es liquidar al vago, deshacerse de la escoria, que el otro no sé qué, digo, es algo que se lleva muy bien con la época, que es que nada te haga borde, ¿no? Que nada te resista, que finalmente el otro es eso. La vida, por eso es profundamente antidemocrático ese discurso, porque la esencia de la vida democrática es bancate al otro, que es feo, que no te gusta, que no tiene nada que ver con vos y que quiere todo lo contrario. Eso es la democracia, ¿no? No, y además está ahí de fondo el concepto liberal de la libertad, ¿no? El otro como amenaza a la capacidad de uno, ¿no? El otro... Sí, pero mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Sí, el pero concepto el más... liberalismo clásico no se desentendía de que la libertad solamente podía existir de modo público. El liberalismo clásico no prometía que vos ibas a ser un átomo desanclado solo donde no hay nada más, ¿no? Más bien se hacía cargo de ese problema e intentaba pensar unos discursos, unas estrategias para hacer algo con ese conflicto inevitable de que tu libertad un poco restringe la de otro, un poco la entorpece, ¿no? Estos discursos, no. Y por eso están tan cerca de las fantasías de aniquilamiento, digamos. Claro. Pero como están tan cerca de eso, son también profundamente irrealizables. O sea, no hay modo, ¿no? No hay modo de que eso sea posible. Y vuelvo a decir otra cosa incómoda también, porque es tarde. Para eso te invitamos. Porque es un horario para valientes. Para eso te invitamos, Romé. Porque es un horario para valientes. Esto de la democracia en un sentido existencial, ¿no? De convivir con el otro diferente. También hoy es un desafío para los pensamientos demócratas, populares y de izquierdas, ¿no? Hay algo que le escuché decir a Martín Cohen hace poco, en la apertura de unas jornadas, y él decía, vos, Yair, ¿quién es tu otro? ¿No? ¿Quién es verdaderamente tu otro? ¿No? ¿Es el otro de otro equipo de fútbol? ¿Es el otro de feminismo? No. ¿Quién es el otro con el que no soportás convivir y con el que político. tendrías que pensar? Político, un libertario, para mí. Bueno. Sí, sin duda. Realmente, en nuestros discursos, en nuestros espacios, pensamos con honestidad ese problema. ¿Somos tan demócratas, en serio? Yo no creo que nosotros tengamos los métodos. Hoy a las 12 salió un picadito que hicimos de momentos de Eve. Y Eve dice, tenemos que conocer los métodos que usaban ellos para no usarlos, pero saber de lo que son capaces. ¿Sí? Me parece que hay algo ahí, ¿no? De entender con qué herramientas... Yo no quiero la eliminación del otro, pero yo sí quiero, vos lo trajiste, hacerle daño a sus privilegios. Sí quiero hacerle daño a sus privilegios. Bien, pero ahí... Y para eso hay que identificar un antagonista, un adversario, un enemigo. Sí. El tema es que ahí hay algo que quedó un poco atado a esta figura de la batalla cultural, o de otra figura de la que hoy no se habla, y por eso la voy a mencionar, que es la grieta. ¿Se acuerdan? Hay que volver a la grieta. ¿Se acuerdan que eso explicaba todo? Explicaba toda la escena política en la familia, la gente se peleaba en las fiestas, Argentina. Bueno, esa imagen era una imagen tremendamente pobre para la política, para la estrategia política. ¿Por qué? Porque en política nunca hay dos, siempre hay tres. En política siempre hay tres. Vos tenés las posiciones adversariales y tenés el otro que mira, al que le tenés que hablar. Vos no discutís con alguien que es tu adversario político, ni discutís, ni peleás, ni pugnás, ni batallás. ¿Para qué? ¿Para tener más razón? ¿Para eliminarlo? Eso no es. O sea, ahí está justamente el problema del empobrecimiento de lo visible. Hay algo de esto que hoy estamos viviendo como empobrecimiento de la democracia que empezó cuando nos creímos que el antagonismo agotaba el cuerpo social. Pero la utopía siempre se defiende con los principios que pregona. ¿Cómo? Claro, para lograr como la realización de una utopía, ¿el camino siempre tiene que ir del lado de los valores que esa utopía defiende?
No, pero la utopía, lo que pasa es que ahí hay cuestiones diferentes. Pero la utopía no es del orden de la estrategia. Estrategia política es otra cosa. Supone, primero, un análisis muy concreto de la situación, ¿no? De la coyuntura, cómo está tramada, cuáles son sus posibilidades. Diría un señor que no voy a nombrar, cuál es el eslabón más débil en una coyuntura. Un pelado. ¿Dónde, no? ¿Por dónde es posible en esta situación puntual? Pero la utopía es otra cosa, la utopía es un horizonte afectivo. Es lo que hace que valga la pena. Quiero decir esto. La utopía es lo que hace que valga la pena que vos luches toda tu vida por un futuro que no vas a ver. Eso es lo que hoy es inimaginable. Que alguien entregue su cotidianeidad, ¿no? Su felicidad, su esperanza, sus miedos, a un proyecto del que no va a gozar, que no va a disfrutar, que no le ofrece una utilidad ni en el mediano ni en el largo plazo. Eso es lo que hoy está caído. Para mí, eso es la utopía. Que sin embargo, a cualquiera que haya experimentado algo de ese orden, sabe que esa es una de las formas más intensas de felicidad, ¿no? Cuando vos lográs efectivamente sentirte parte de un proceso que trasciende tu vida, ¿no? Que es más que vos, que es más que tus miedos, que es más que tus deseos inmediatos. Eso es la felicidad, eso es lo que te ofrece un sentido, una existencia, un punto de eternidad, aunque sea fugaz, ¿no? Pero la utopía es eso. La estrategia es otra cosa, la estrategia es qué medios, qué objetivos, cómo nos damos, con quiénes, una alianza, hasta dónde va a llegar esta alianza. Es otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí también como se nos pegotean en una cosa un poco procedimentalismo. Eso también quería decir, ¿no? Lo que está caído no es la democracia, es el procedimentalismo. La democracia, como diría Sergio Caletti, demoscópica, reducida a un conjunto de las encuestas, procedimientos viejo. Técnicos. Basta de tomar decisiones llamando consultores con encuestas con 2.000 casos mal ponderadas, además. Che, 11 3200 0530. Hay muchos mensajes, te quiero leer algunos. ¡Qué miedo! Levantás uno porque si no estamos repasados de tiempo. Mario de Mataderos dice: buenas noches, Jair, Belu, Gabriel y equipo. Hay que motivar. Lo único que genera motivación son proyectos, programas que motiven. El odio ni la furia motiva. Sí da combustible para avanzar, pero estamos inmersos en un microclima del que no salimos de nuestro ombligo. Si no asomamos la cabeza para ver, entender y escuchar, no vamos a comprender lo que pasa. Aguanten los feminismos, nos dice Mario de Mataderos. Diego de Lanús dice: hola Jair, buenas noches. Yo cuando era adolescente, un poquito más que adolescente, había decidido que todos los impulsos de bronca, odio y furia los utilizaría como motor para hacer. Pero ahora con mis 41 años aprendí que todo lo que se transforma con negatividad no hace otra cosa que hacer una especie de eterno retorno y volver con más negatividad. La sociedad es transmutar el sentimiento, ni bien lo detectes en vos. Saludos. Diego de Corrientes dice: me enamoré. Aguante al Tuser, decile, que se quede a vivir en la radio, a ver si le damos una sacudida a los plancheros con más neomarxismo. Bueno, te mandamos un beso grande, Diego. Confederación, dice Cunio, como un horizonte político. Trae acá Tupac, acá hay de todos los palos. Cholita decía Belu, que dice: tiene razón, los tipos son el problema. Buena lectura, ¿eh? Un saludo para todos los compañeros de Grito del Sur, acá firmes con ustedes. Qué clara y potente, qué bueno es escucharla, dice Gabriela Marquís. Me parece clarísima la forma de exponer y explicar de Natalia. Acá Leo dice: el capitalismo le pone nombre de democracia a la forma que tiene de convertir a los ciudadanos en instrumentos de sus intereses. Como dice Byung-Chul Han, somos esclavos de nosotros mismos. La utopía es el cómo, la estrategia es el cómo, la utopía es el qué. Bueno, muchísimos mensajes que te llegan, los admiro. No puedo seguir lo que dicen en la radio y lo que dicen en el chat. Si leo el chat me pierdo la entrevista y viceversa. Silvia Reigada, Miguel Ángel, acá también Claudia, Gustavo de Bahía Blanca. Bueno, muchísimos mensajes. Nos queda poco tiempo, levantá uno y respondelo, Nati. Bueno, no, el enemigo no somos nosotros mismos, es el capital. Así que Byung-Chul Han, tiralo por la ventana. Hay que leer menos Byung-Chul Han y más ¿qué? Menos Byung-Chul Han y más John William Cook. Buenísimo cierre, viejo. Vuelvan a agarrar a Elisa Guren, pedazo de chanda. Y después me quedan un montón de temas. Me queda el tema de Dios, de si rescatar la figura de Dios en este momento de muerte de la trascendencia o de agonía de la trascendencia es un hecho revolucionario.
Y te Yo lo estoy digo. con esa, ¿eh? Belén acaba de Yo estoy peregrinar desde a Luján. Luján, desde Belén Luján. acaba de peregrinar a Luján. Dejamos un altar del Gauchito Gil en las Islas Malvinas. Del Papa Francisco también. El Papa Francisco. Bueno, ¿qué pasa con la figura de Dios, Natalia? Cerramos con esa, con una Dios sí tranquilita. o Dios no. Dios sí, Dios sí o Dios no al ¿Se puede hacer una 11 alianza con 0530. Dios y después traicionarlo? No. ¿Es una tríada igual que la política, Puede ir el de Padre, el vice. Hijo y el Espíritu Santo? Yo lo que voy a decir Sí. es que el problema es que es una mala pregunta. Uy, qué fuerte. Porque pareciera, Mierda. tal vez, pareciera que ese acceso a esa dimensión puede ser con arreglos fines, ¿no? O sea, Todo instrumental, todo para hacer la revolución. ¿Conviene o no conviene? Forma parte, si ese vínculo con esa dimensión, yo no sé si es Dios, yo la verdad es que no he tenido educación religiosa, ¿no? Cuando yo le preguntaba a mi papá, que era muy setentista, a quien le mando un saludo a mi mamá, que debe estar escuchando esto. Le mandamos un saludo Marila a por la... ahí. ¿Cómo se llama? Marila. Marila, saludos. Sí, mi faro en la vida, una mujer que está siempre en estado de búsqueda, y eso es un montón. Fenómeno. Mi papá me decía, yo le decía, papá, ¿nosotros en qué creemos? Y mi papá decía, nosotros creemos en los monos, nena. ¿No? Entonces yo no he tenido esa posibilidad, pero sí he creído profundamente y creo en otras cosas. Lo que me parece es que esa experiencia no la podemos rozar desde una pregunta, no digo que sea la tuya, ¿no? Te estaba peleando. No, nomás. vos podés decirme lo que quieras, Natalia Romé. Desde una pregunta especulativa. No se trata de pensar qué conviene. Justamente va a aparecer algo del orden de la trascendencia cuando dejemos de preguntarnos qué conviene, ¿no? Y simplemente encontremos modos de ser más felices, de estar juntos, de que valga la pena, ¿no? De para qué estamos acá. Yo creo que tiene que ver con eso. No sé si la figura es Dios, cuál Dios, un Dios. Eso no, la verdad es que no lo sé. Pero sí creo que algo que produzca la posibilidad de descentrarse, de salirse del posibilismo, del utilitarismo, sobre todo de la especulación que se nos impone, no nos damos cuenta de qué modo, como una lógica de la inferencia cotidiana, más práctica, más obvia, es la financiarización de la vida en un nivel muy, muy empobrecedor y muy cruel. Cuando podamos salir de eso, estaremos en Dios, llámalo como quieras, pero seguro que ese mundo va a valer más la pena. Yo lo último que digo, porque si este es el cierre, lo que quisiera decir es esto. Yo creo profundamente, no sé si se puede llamar Dios, si se puede llamar utopía, democracia, pueblo por venir o revolución. No voy a decir qué categoría me gusta más a mí, porque, bueno. Ya, si escuchaste una hora de entrevista y no le sacaste la ficha. No, pero lo que quiero decir es que es ese horizonte de oportunidad, de posibilidad, de futuro, pero es también un horizonte de recuperación de las memorias, ¿no? Porque si hay algo que interrumpió la última dictadura militar es la posibilidad de reconocer, de tender un puente existencial, ¿no? En ese nivel de que la vida tiene un sentido con nuestros compatriotas y nuestras compatriotas, ¿no? Y no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? En África, en Asia, algo de ese mundo que era el mundo de las luchas tercermundistas, de los procesos de liberación nacional, está muy en los comienzos del neoliberalismo, que es, y eso en general no se dice, Byung-Chul Han no lo dice, es una contrarrevolución preventiva, ¿no? Respondiendo a esa posibilidad. Entonces, esa posibilidad late en el presente, está como espectros, está como memorias, está como discursos interrumpidos, como palabras olvidadas, como sensibilidades que no somos capaces de ver, y está también de otro modo, que es en los malestares, ¿no? En los malestares que sentimos, en los que no podemos explicar o en los que como sociedad nos explicamos mal, con una mala teoría de las causas y con una mala teoría de las soluciones, pero finalmente está ahí. Entonces, de lo que se trata es de darles una mejor articulación, ¿no? Es saber leer esos malestares que a veces aparecen como yo puedo, el otro, y lo que pasa es que el otro, el chivo expiatorio, o aparecen como un optimismo cruel, o aparecen de diversas maneras, ¿no? Como un deseo de que todo se vaya a la
hay una oportunidad, hay una disponibilidad. De lo que se trata es de verla mejor, ¿no? De abrir los ojos, de mirar de otra manera. Hoy veía a una geógrafa que agarraba el mapa de la Argentina y lo estiraba hasta la Antártida. Y decía, mira, resulta que la pampa húmeda no está en el centro de la patria. Resulta que no es la quinta esencia, ¿no? Los mares australes, las Malvinas, el Paraná, ¿no? Cuando abrís el mapa, el territorio cambia, ¿no? Tu sensibilidad de quiénes son los que están ahí cambia profundamente. Entonces, de lo que se trata, tal vez, es de ver de otra manera, ¿no? Abrir los ojos, mirar con otras luces. No es tan difícil. Lo que sí necesita es mucho coraje. Natalia, es un placer siempre escucharte. 23:15, vamos a una breve tanda. Pasó por Y si sale bien Natalia Romé. Nosotros le pegamos hasta las 24 horas.